Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta sesión 303 de la 9ª temporada de la Cátedra de los Jueves, a través de nuestra página oficial de Facebook Live, Aula Virtual de la Subgerencia y Capacitación del Poder Judicial y del canal de Justicia TV. Saludamos hoy a nuestra distinguida expositora, abogada Vanessa Moncada Casafranca, con su tema El desarrollo jurisprudencial del delito de trata de personas. A continuación, daremos lectura a la hoja de vida. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha realizado un máster universitario en Derecho Penal, Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, asesora de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, ex asesora de la Presidencia del Poder Judicial y también becaria por el Hilfigs University Magdeburg de Alemania. Sin más preámbulos, dámosle el inicio a esta exposición. Adelante, doctora. Muchas gracias, Milagros, y muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Es la Philips Universität o la Universidad de Marburgo en Alemania. Voy a hacer la presentación de unas PPTs, si me permiten unos minutos, antes de iniciar. Pues mi internet está lento. No sé si la puedo pasar por interno. ¿Me pueden confirmar? Si no, para que lo puedan proyectar. Hola, Ebony. Sí, vayan diciendo igual, ahorita vamos a compartir la diapositiva. Sí, mira, recién se está cargando. A ver si cargó. Creo que ahora sí cargó. Sí cargó, ¿no? Sí, todo bien, doctora. Continúa. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces voy a dar inicio. Bueno, el tema que ya se había mencionado es el desarrollo jurisprudencial del delito de trata de personas. Quiero iniciar la exposición estableciendo lo que ustedes seguramente ya saben. Sé que el delito de trata de personas es una de las formas de explotación más crueles e inhumanas que existen hoy en día. De hecho, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional suelen denominar este delito como la denominada esclavitud moderna, sin dejar de vista ganancias, lo que trae al mundo este flagelo. La persistencia de este delito ha sido considerado por el Estado peruano como un problema público. Ha sido reconocido además que este delito tiene entre sus factores estructurales más importantes la persistencia de una pobreza, la existencia de una desigualdad económica, la informalidad en la economía y en el mercado laboral, el desenvolvimiento de economías ilegales e informales, dentro de los cuales vamos a encontrar al narcotráfico, a la minería, a la tala de madera y otras formas de hechos ilícitos, y además, y no menos relevante, el incremento de la migración irregular, el desplazamiento y eventual crecimiento de organizaciones criminales, entre otros, que van a generar las condiciones para que el delito de trata de personas se configure hoy en día en un fenómeno continuo en nuestro país. Desde el marco penal y sancionatorio que hoy día nos convoca, es preciso invocar el artículo 129A del Código Penal, donde vamos a hallar la definición de lo que hoy se conoce como el delito de trata de personas. En líneas generales, nuestro Código Penal establece el delito de trata de personas como la captación, el transporte, el traslado y acogida o retención de una víctima mediante la comisión de ciertos medios ilícitos para determinados fines, que después vamos a abordar más adelante. En el año 2020, la Defensoría del Pueblo publica los resultados de una investigación
que elaboró en coordinación con las organizaciones de CH Alternativo y la USAID. Esta investigación abordó el análisis de 120 casos judiciales, que incluyeron 132 sentencias judiciales, cuyos hechos delictivos abarcaron un periodo temporal del 2005 al 2017. De estas 132 sentencias judiciales, se determinaron que 97 casos fueron calificados en el delito de trata de personas agravado, que para ese momento estaba regulado en el artículo 153A del Código Penal. De estos 97 casos calificados como trata de personas en su modalidad agravada, y además 6 en su tipo base, se determinaron que 113 pertenecieron a sentencias emitidas en primera instancia. De estas 113 sentencias emitidas en primera instancia, 37 fueron sentencias absolutorias y 5 sobreseimientos. Quiero detenerme en esta cifra porque no es una cifra menor si se considera que el número total de resoluciones abordadas fueron 132. Esta cifra representa, en pocas palabras, la cuarta parte de los casos analizados por la Defensoría del Pueblo en su trabajo denominado Abordaje Judicial de la Trata de Personas. Asimismo, de las 13 sentencias que se emiten en segunda instancia, se logran establecer que 3 varían la condena por absolución, 1 ratifica una absolución y 3 declaran nulidad. Es decir, se suman a las ya 37 sentencias absolutorias y 5 sobreseimientos, 7 sentencias en segunda instancia que no declaran la condena por el delito de trata de personas. Por su parte, solo 6 casos llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la República y 1 de ellos ratificó la absolución. Queremos detenernos en los sobreseimientos que mencioné anteriormente, porque el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo nos lleva a la primera interrogante, ¿no? Que es otra cosa que no es, que es el bien jurídico protegido en este delito de trata de personas. ¿Cuál es el bien protegido en este delito de trata de personas? Existen 2 posiciones mayoritarias que fueron acogidas por nuestra jurisprudencia nacional e internacional. Una de ellas establece que el bien jurídico protegido es la libertad personal. De hecho, el extinto artículo 182 de nuestro Código Penal configuraba el delito de trata de personas como un delito contra la libertad, y el legislador en ese momento lo incorporó en el título denominado delito contra la libertad. De ahí que tenga sentido que en el 2011 el Pleno de la Corte Suprema emite el Acuerdo Plenario 3-2011 en consonancia con el citado artículo y establece que el delito de trata de personas constituye un atentado contra la libertad, entendiendo esta libertad como la capacidad de autodeterminación con la que cuenta la víctima o el sujeto para desenvolver su proyecto de vida. La toma de esta postura es la que lleva precisamente a los sobreseimientos que mencioné anteriormente, porque si uno revisa la investigación que realiza la Defensoría del Pueblo, va a encontrar que entre las principales razones por las que los órganos judiciales sobreseyeron las causas por el delito de trata de personas es porque consideraron que no se verificó la afectación de la libertad de las víctimas, muchas de ellas menores de edad, de por lo menos 15 años. Por ejemplo, citan un caso de una menor de 18 años que había sido trasladada de la zona de Imasa a Bagua para trabajar como dama de compañía en un bar. Se absuelve, se sobresee la causa indicándose, es decir, el fiscal pidió el sobreseimiento, indicándose que la menor no opuso resistencia al traslado y el posterior ejercicio de su labor como dama de compañía y por ende no se configuraba el delito de trato de personas. En otro caso similar que señala esta investigación,
se da cuenta de un caso en el que se indica que tampoco se configura el delito de trata de personas, porque en la declaración que se toma a la víctima, esta refiere que ella tenía 1 hora al día para salir del bar en el que se encontraba y en el que realizaba la prostitución, y por ende se consideraba que ella no estaba retenida y su libertad personal, por ende, no había sido vulnerada. Esta postura, sin embargo, es la minoritaria. Es la minoritaria y desconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de trata de personas, así como otros medios distintos a la violencia o a la coacción para cometer este hecho ilícito, ¿no? De hecho, en este abordaje judicial de trata de personas podemos ver, como se muestra en pantalla, que el principal medio de captación de las víctimas no es la violencia, sino el engaño, a través de las famosas promesas de empleo falsas que realizan los tratantes o las organizaciones criminales. El acuerdo plenario 6/2019, elaborado por el Pleno de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, viene a zanjar esta discusión, tomando la postura mayoritaria que establece que el bien jurídico del delito de trata de personas es la dignidad humana. En este acuerdo plenario se precisa que la dignidad humana debe ser entendida como la no cosificación del sujeto. Es decir, la trata de personas sí que afecta la dignidad de una persona que es colocada o mantenida en una situación de vulnerabilidad y a la cual se la va degradando permanentemente. El desarraigo que se realiza a esta víctima de su lugar de origen y con el cual poco a poco se va consolidando ese estado de vulnerabilidad en la que existe, en la que ya se encuentra, afectan cualidades esenciales de la víctima, que son inherentes a todo ser humano. No se respeta su condición de tal y se le termina instrumentalizando como un objeto con fines lucrativos, ¿no? Para el servicio de otros. Entonces, si bien existe una limitación a su libertad personal y se puede incluso destruir su poder de autodeterminación, esto no es en sí mismo el aspecto o eje central de la trata de personas, ¿no? Por lo cual la mirada judicial debe ir puesta en otros elementos que no necesariamente tienen que ser, insisto, la violencia o la coacción para cometer ciertos actos que afectan la dignidad misma de la víctima, ¿no? Entonces, esto en cuanto al bien jurídico, que nos permite, bajo esta lupa, ingresar a abordar lo que son las conductas típicas del delito de trata de personas. Ya nuestra norma, la anterior y la de ahora, establecían varias modalidades o conductas para la configuración del delito de trata de personas. La primera de ellas es la denominada captación. Captación seguida de un transporte, de un traslado, de una acogida, de una recepción y finalmente de una retención. La casación que cito ahora, la 1459 del 2019, que se emitía por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el 2021, señala sobre las conductas típicas del delito de trata de personas que para la configuración de este delito basta la comisión de una de estas conductas. Pueden concurrir 2, pueden concurrir 3, pero para su configuración como tal no es requisito necesario que concurran todas estas conductas. La captación, que es el primer paso que suele suceder para la configuración de este delito de trata de personas, ha sido entendido por nuestra jurisprudencia nacional y así también por la doctrina internacional como la atracción de una persona para poder controlar su voluntad con fines de explotación, lo que equivale a un reclutamiento de la víctima.
El medio más usado para la captación, como ya lo indiqué anteriormente, es el engaño. El engaño que suelen usar los tratantes o las organizaciones para acercarse a las víctimas, ofreciéndoles falsos empleos y lograr así la aceptación de una propuesta. Hay promesas de trabajo o a veces se tratan de acercamientos directos entre el tratante y la víctima desde un plano sentimental. En todo caso, se tratan de medios no coactivos, sino aquellos que intentan desfigurar la realidad para torcer la voluntad de la víctima y poder captarla. La sentencia emitida el 1 de septiembre del 2021 por el 10º Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condena a un sujeto por haber intentado captar a una menor de 16 años de edad a través de redes sociales. Mediante estas redes sociales, el Facebook, el sujeto le ofrecía a la víctima ganar dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con distintas personas. En esta sentencia, el órgano judicial reconoce, ¿no?, que el delito de trata de personas resulta un delito que va a presuponer una situación asimétrica entre el imputado, quien comete el hecho, y la víctima. Hay una relación de dominio entre el agresor o agresores y la víctima vulnerable, que frecuentemente se encuentra en una situación de desprotección, sea esta mayor o menor de edad. Quiero precisar que las sentencias judiciales que voy a hacer mención en el transcurso de esta exposición han sido sentencias que he recogido del segundo reconocimiento de buenas prácticas que ha emitido la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, precisamente en el marco del delito de trata de personas, y que ustedes las pueden ubicar en la página web oficial de esta Comisión de Justicia de Género. Esta, por cierto, iniciativa lo que hace es precisamente sensibilizar y reconocer también la labor judicial que se realiza en el desarrollo de este importante tipo penal. La segunda sentencia que quiero hacer mención fue emitida por el 14º Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte en el año 2022. En esta sentencia se analiza la imputación contra un sujeto nuevamente por haber intentado captar con la finalidad de someter a explotación sexual a una víctima mediante el empleo de ofrecimiento de pagos o beneficios económicos, aprovechándose siempre de la minoría de edad que tienen estas personas. El intento de captación se dio a través de llamadas de celular y mensajes de texto de manera insistente. Gracias a que la víctima dio anuncio de lo que estaba sucediendo a los familiares cercanos, se pudo realizar un operativo, se denominó Trata 2015, y estuvo liderado por la DIRINCRI de la Policía Nacional. La agraviada aceptó reunirse con el imputado en un hotel, ¿no? Un hostal, donde finalmente logró ser capturado por los efectivos policiales. Para la valoración de la configuración del delito, los órganos judiciales siempre tienen en cuenta la declaración persistente y coherente de la víctima, ¿no?, acompañada de los elementos o datos objetivos periféricos que ya sabemos que son necesarios para darle un valor de credibilidad a estas manifestaciones. Posteriormente, como un paso en el desarrollo jurisprudencial de este delito, se emite el año pasado el Acuerdo Plenario 4/2023. En este acuerdo plenario, las salas penales de la Corte Suprema se pronuncian por las otras dos conductas o modalidades del delito de trata de personas. Me refiero al transporte, que está como conducta 2, y al traslado. Nos recuerda aquí la Corte Suprema de Justicia de la República que el traslado es una modalidad
que ya existe de manera más antigua en la configuración del delito, a comparación del transporte que se introduce por primera vez con la modificación normativa del 2017. Y en concreto, el transporte es entendido como el desplazamiento físico de la víctima de un lugar al otro, mientras el traslado lo que hace es traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra. No hablamos entonces de un desplazamiento físico como el transporte. No, se trata de un desplazamiento o un traspaso de dominio de poder, de una transferencia controlada sobre la víctima. Y en lo relevante, ¿no? Se precisa que el traslado, tanto en la doctrina, de hecho se cita una jurisprudencia alemana, o sea, también jurisprudencia internacional, supone ese traslado de dominio que va a tener el tratante o la organización sobre esta víctima. Posteriormente se analizan también las conductas de acogida, de recepción y retención. Me detengo en la conducta típica de acogida, que debe ser entendida como el acto que realiza el tratante o integrante de una organización que admite en su hogar, vivienda o habitación a la víctima objeto de trata. La recepción, por el contrario, se diferencia de la acogida en tanto el carácter en tanto que detenta un carácter de permanencia que no va a detentar la acogida es temporal. Y finalmente la retención debe ser entendida como esta conducta que se dirige a mantener a la víctima en una situación de peligro de explotación. El recurso de nulidad 918-2022 Lima, emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, analiza un caso de una menor en el año 2013. Se trató de una adolescente de 17 años que fue captada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, bajo la modalidad de seducción, ¿no? Lo que les decía, el engaño. La adolescente fue trasladada desde Guayaquil hasta Lima con una cédula de identidad fraudulenta, luego de lo cual se la transportó a un prostíbulo, y es ahí donde el imputado le otorga un cuarto y unas llaves de las habitaciones que ella debía hacer uso, ¿no? En el marco de la prostitución. Entonces, concretamente, el imputado efectuó la conducta de recepción, que es una de las conductas del delito de trata. La recepción ocurre con la llegada de la víctima al hostal, donde el imputado trabajaba como controlador. El imputado es el que se encarga de recepcionar a las trabajadoras sexuales, entre comillas lo pongo, y les entrega los cuartos y las llaves de las habitaciones para que hagan uso de estas. Se supone previa verificación de su mayoría de edad, lo cual nunca se daba, ¿no? Sabía que era una menor de edad porque ella portaba un documento de identidad fraudulento y lo sabía porque en la investigación se determinó que eran varias víctimas que provenían del Ecuador y el carnet de identidad de la víctima tenía un color diferenciado al de sus compañeras, precisamente porque su carnet había sido adulterado. Finalmente, la Corte Suprema reconoce que en este tipo de delitos, por sus características, a pesar de que no es formalmente un delito especial, la víctima presenta características que confluyen de una manera interseccional y generan los múltiples factores de vulnerabilidad, por lo cual se llega a configurar este delito. Entre estos factores de interseccionalidad se hallan las condiciones de mujer de la víctima, su minoría de edad, su condición de migrante y muchas veces los problemas personales, normalmente con los padres o con la familia que presentan estas personas, ¿no? Y sobre todo el nivel de dependencia que suelen tener.
Otra sentencia que se pronuncia por la modalidad de retención es la sentencia emitida el 19 de agosto del 2022 por la Sala de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. En esta sentencia se establece que el acusado captó, ¿no?, a través de redes sociales a una víctima de 13 años. La citó por inmediaciones del mercado de frutas de la Victoria con engaños y la trasladó hacia su habitación que quedaba en San Juan del Lurigancho, donde la retuvo, ¿no? Ahí está la retención, la retuvo con fines de explotación. Por día obligaba a la menor a salir a inmediaciones del mercado, la vigilaba para que no se escape y le indicaba que se pare, ¿no?, en postes a los alrededores para que consiga clientes y luego poder ingresar a los hostales previamente seleccionados, donde se le obligaba a mantener relaciones sexuales con aproximadamente 4 clientes al día por una suma de 100 soles, ¿no? Se trata pues de un delito de trata de personas en la modalidad de retención que está agravado por la condición de la víctima, es decir, porque es una menor de 14 años. Y finalmente quiero hacer mención al acuerdo plenario 6-2019-116, que ya había hecho mención antes del pleno de las salas penales de la Corte Suprema. Este acuerdo plenario marca la pauta en el desarrollo jurisprudencial del delito de trata de personas, no solo por el bien jurídico que ya había precisado, ¿no?, que asume la postura mayoritaria de entender que se trata de la dignidad de la persona lo que finalmente está en juego en estos delitos, sino que también precisa, ¿no?, que para la configuración de este delito se tienen que presentar 3 componentes. El primer componente que ya hemos analizado, que son las conductas típicas en cualquiera de las modalidades ya establecidas, que no necesariamente tienen que realizarse de manera sucesiva ni concurrente, sino que basta una de ellas para la configuración del delito, aunque normalmente se suelen ver la realización simultánea de estas conductas por parte de los tratantes, ¿no? Señala además el acuerdo plenario 6-2019 que dentro de los medios comisivos ya expuestos, la violencia, la amenaza, la privación de libertad, el engaño, la seducción, el abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad, todos estos medios son el segundo componente para la configuración del delito de trata de personas, salvo cuando nos encontremos en el caso de los niños o niñas, ¿no?, entendiéndose como niños o niñas a todas las víctimas menores de 18 años. En esos casos no nos importa la configuración de los medios, no se exige la configuración de los citados medios. Y finalmente desarrolla este acuerdo plenario algo muy importante, que es la diferenciación concursal del delito de trata de personas respecto a sus fines. Voy a ir acá a la PPT número 2, solo para mostrarle. Aquí, pues, esto es lo que literal dice el código en cuanto a los, en cuanto a los fines del delito de trata de personas, ¿no? Son varios. No necesariamente el fin del delito de trata de personas, como se suele creer, es la prostitución. Se da también con fines de venta de niños o niñas, con fines de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, y muy recurrente, que la verdad pasa muy desapercibido, pero que existe y es una cifra negra grande, es la explotación. La explotación laboral, que la doctrina diferencia entre una explotación leve y una explotación grave, entendiendo como una explotación leve estar en condiciones irregulares laborales, y una explotación grave, por ejemplo, los trabajos forzosos, la servidumbre, ¿no?
Y hay otros fines más que señala la norma, la extracción de órganos, por ejemplo, o cualquier otra forma análoga de explotación. Si bien la trata exige en su configuración que las conductas mencionadas se realicen con cualquiera de estas finalidades, señala el acuerdo plenario que no debemos confundir que estas finalidades constituyen delitos autónomos del delito de trata de personas, ¿no? Por lo cual puede concurrir muchas veces un concurso de normas o leyes. Bueno, y finalmente quiero señalar, ya que ahora estoy trabajando en el Ministerio del Interior, que la trata de personas como tal es un problema público que el Estado ha reconocido, como la persistencia de la victimización del delito de trata de personas. Y este problema público es abordado en la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Esta política reconoce como factores estructurales de este delito de trata de personas, lo que ya les había mencionado anteriormente, la persistencia de una pobreza, situaciones de desigualdad económica, informalidad en la economía, existencias de otros delitos conexos como la minería ilegal, la trata, y también el gran crecimiento de la migración que se hace muchas veces de manera irregular, ¿no? Que genera finalmente la persistencia de este delito. Y para luchar frente a este problema público, la política nacional frente a la trata de personas, que tiene como ente rector al Ministerio del Interior, ha incluido la implementación de 42 servicios que implica el trabajo conjunto y coordinado de los tres sectores del Estado, ¿no? De los tres poderes del Estado, ¿no? Que entre varias instituciones en las que se encuentra, por cierto, el Poder Judicial, el Ministerio Público y varios ministerios del Poder Ejecutivo, ¿no? A través de ellos asumen servicios que desde sus ámbitos de competencia buscan reducir el delito de trata de personas. En el caso del Poder Judicial, el servicio es la atención oportuna de los casos judiciales de los cuales ellos tengan competencia. Sin embargo, conforme al reporte que se ha emitido sobre la implementación de esta política, el nivel de atención de los casos es mínima. Es mínima porque no llegan los casos al Poder Judicial y como vimos, cuando llegaron en su momento, la perspectiva normativa que se manejaba limitaba mucho la investigación y la decisión judicial. Entender hoy en día el delito de trata de personas como un delito que afecta a la dignidad humana como tal, nos permite ampliar nuestro campo de acción y abordar de manera adecuada este delito, ¿no? Con las limitaciones que vamos a encontrar en cuanto a los medios probatorios que existen, por eso siempre es un avance el darle el valor adecuado a la declaración de la víctima, que es nuestra principal prueba directa sobre la comisión de este delito, cuidando siempre los elementos objetivos de corroboración que ya la Corte Suprema ha establecido anteriormente, ¿no? Entonces, yo les invito, yo sé que la mayoría son operadores judiciales y que trabajan sobre, ¿no?, normas establecidas, el Código Penal en concreto, pero los invito a revisar esta política nacional frente a la trata de personas. Yo personalmente no la conocía, a pesar de que ya tiene varios años de implementación y en el que trabajan arduamente varios sectores para luchar contra este flagelo, ¿no? El abordaje para el delito no solamente se da en el marco normativo sancionatorio, tiene también otros enfoques que se dan sobre todo de manera preventiva, precisamente para reducir la persistencia de este problema público, pero también incluye una participación del Estado desde un proceso de reintegración y de atención a las víctimas de trata de personas. No miremos solo el enfoque o el ámbito de persecución y de sanción, que son importantes, siempre son importantes, si no caeríamos en una impunidad, pero que no es el único medio para abordar este delito. Pues es todo
por mi parte y gracias nuevamente y no sé si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias a la abogada Vanessa Moncada Casafranca. No sin antes hacerle recordar, doctora, que debe indicar la palabra clave, por favor. Ah, ok, la menciono ahora. Sí, sí, correcto. Ok, pues la palabra clave es política. Está bien, entonces para todos nuestros estimados participantes, la palabra clave es política. Muchas gracias, doctora. A continuación le voy a indicar una pregunta de parte del señor Denis Raquel Munaico, que dice, ¿cuáles son las innovaciones que pudiera recomendar para que se puedan implementar dentro de nuestra legislación? Bueno, primero que todo voy a recomendarles que por favor ingresen a la Comisión de Justicia de Género y revisen las sentencias reconocidas por un jurado calificador sobre el abordaje del delito de trata de personas. Lo primero es, si bien el acuerdo plenario que toma la posición mayoritaria del bien jurídico sobre el delito de trata como la dignidad humana se dio en el 2019, siguen habiendo casos en los que se sigue enfocando el material probatorio desde la probanza del derecho a la libertad de las víctimas, cuando este ya no debe ser nuestro principal eje de atención. De todas formas, la libertad de la víctima o su poder de autodeterminación es casi siempre destruido con el delito de trata de personas. Por no decir solo limitado, es casi siempre destruido. Pero no es el principal enfoque que debemos darle, porque si hacemos eso vamos a terminar limitando mucho las investigaciones. Entonces, yo los invito a revisar los casos desde esta perspectiva de enfoque del bien jurídico, entendiendo a la víctima como la no cosificación y entendiendo también que en estos casos y en estos delitos de trata de personas existen otros factores no tan ocultos, pero que no se suelen visibilizar para la configuración de este delito. La situación especial de vulnerabilidad en las que éstas se encuentran son factores que deben ser considerados para el abordaje del delito. Así específicamente como tal, no lo señala la norma. La norma no nos señala que este delito es un delito especial que requiere la existencia de ciertos factores, pero de hecho lo hace una de las resoluciones supremas que es reconocida, que fue reconocida hace poco más de una semana por la Comisión de Justicia de Género, y me parece que lo emitió la jueza suprema Esther Pacheco, y que está publicada en la página de la comisión. Y esta sentencia lo que hace es recopilar o traer a colación un pronunciamiento de una corte a nivel internacional que reconoce que en la configuración de este delito de trata hay factores interseccionales que se juntan o que se unen para lograr finalmente la configuración de este delito. Entonces, yo más que una norma penal, los invitaría a reflexionar sobre estas características especiales que presenta este delito, sin el cual no existiría. Si no existiría las condiciones de desigualdad entre la mujer y el hombre, o sea, el género está incluido como uno de estos factores interseccionales, si no existiría la situación de vulnerabilidad del migrante, muchas veces ilegal, por las situaciones en las que vive, si no existiría la situación de pobreza o la desigualdad económica, o si no existiría la dependencia que casi todas las víctimas de trata de personas presentan, este delito no presentaría las características especiales que presenta. Entonces, esa es mi recomendación, empezar a mirar estas resoluciones judiciales que más allá de mencionar una u otra norma, porque en realidad el delito de trata de personas ha sido modificado muchas veces, más allá de mencionar una u otra norma, incluye conceptos que debemos integrar para el abordaje adecuado de este delito. Agradecemos
a nuestra distinguida expositora, la doctora Vanessa Moncada Casafranca, por su excelente disertación. Hasta aquí la sesión 303 de la Cátedra de los Jueves. Un reiterado saludo, doctora, de parte del presidente de la Corte Nacional, así como el presidente de la Comisión de Capacitación. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad y también hacerles recordar a nuestros participantes que la próxima semana tendremos como invitado al doctor Mario Amoretti Navarro. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias también a ustedes y al presidente por la invitación, al doctor César Saguanay. Gracias, doctor.